Buenos días. Yo no soy tan brillante como los colegas anteriores, necesito apoyo. Ustedes van a permitirme que al hablar de ciencia y religión tenga que restringirme, dado también el tema de la restricción del tiempo, a la relación entre ciencia y religión católica, porque si no tendría que emplear mucho más tiempo. Y van a permitirme también que comience con una lectura. Voy a leer un texto de un divulgador muy conocido en el mundo occidental, Woods, quien dice: ¿fue simple coincidencia que la ciencia moderna se desarrollase en un medio ampliamente católico, o había algo en el catolicismo que favoreció el éxito de la ciencia? El mero hecho de formular la pregunta supone una transgresión de la opinión mayoritaria. Sin embargo, cada vez son más los académicos que se plantean la cuestión y llegan a veces a conclusiones sorprendentes. El asunto no es baladí. La supuesta hostilidad de la Iglesia Católica hacia la ciencia es quizás uno de los mayores lastres de la cultura popular. A la versión unilateral sobre Galileo, que la mayoría de la gente conoce, debemos en buena parte la generalización de las creencias según las cuales la Iglesia ha impedido el avance de la investigación científica. Aunque el incidente de Galileo hubiera sido tan negativo como la gente supone, John Henry Cardinal Newman, convertido del anglicanismo en el siglo XIX, encontró revelador que este fuera casi el único ejemplo que la gente es capaz de citar. Hasta aquí la cita de Woods. Yo estoy de acuerdo con Woods en esto de que formular la pregunta ya supone una transgresión de la opinión mayoritaria. Nosotros conocemos eso, lo sabemos de memoria, sin entrar en exageraciones, sin caer en aquellas creencias que dicen que a Galileo lo quemaron, lo torturaron, etc. No, sin llegar allá hay esa opinión mayoritaria, a pesar de que las pruebas van en otro sentido. A mí me llama la atención profundamente que siempre se hable de Galileo, un señor que vivió en el siglo XVI-XVII. En otras palabras, han pasado ya varios siglos. Y no oigo yo jamás, cuando se habla de oposición a la ciencia, que se mencione a Mikhail Vavilov. Nadie recuerda eso. En mis clases de la universidad preguntaba, y ni siquiera los biólogos recordaban quién era Vavilov. Oh, que recuerden quién era Pavel Florensky. Peor todavía, porque algún botánico se acuerda de Vavilov, pero de Florensky nadie. ¿Por qué es que se acuerdan de un señor del siglo XVI, XVII y no de dos del siglo XX? Misterio insondable. También me llama la atención, por ejemplo, que cuando se enseña el tema de la revolución copernicana, no se diga que Copérnico era un canónigo de la Iglesia Católica, era un eclesiástico. O cuando se pone en los libros la famosa teoría del Big Bang, no se menciona que el creador de esta idea, a la que él llamó el átomo primordial, sea un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Me llama la atención que se recalque lo de Galileo. No voy a discutir el tema, les doy la razón a todos los que están en contra de la Iglesia por Galileo. Ya, lleve. No me voy a discutir eso. Pero digo, ¿por qué no se habla también del otro? Y como me muevo un poco en el campo de la historia, tengo que decirles a ustedes que si uno revisa la historia, desde cuando la Iglesia Católica comienza a influir en la cultura, más o menos siglo VI después de Cristo, hay antecedentes, lógicamente, pero esto es un proceso muy lento. Ya hay un deseo de cambiar. ¿En qué consiste la ciencia? Yo no soy científico, como ustedes saben, yo soy tonto de sociales. Por consiguiente, no puedo definir de manera perfecta lo que es la ciencia. Pero lo que enseñé en el colegio, lo que aprendí en el colegio es que la ciencia se basa en la observación, en la experimentación, en un método
Por eso suele decirse que la ciencia aparece en Grecia. Los griegos inventan el método. La palabra método es griega, metáfodos, a través de un camino. Bien, observación, experimentación. Hay un libro que para mí es realmente un atentado a la cultura, un crimen intelectual, que se llama Ideas. Ese libro está lleno de falsedades históricas. Si uno se pone a contar los errores históricos, yo personalmente he contado más de 1000. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acabo de leer otro libro de un político en que se dice que la experimentación comenzó con Cristóbal Colón, cuando quiso realmente probar que la Tierra es redonda. Todos los demás decían que es plana y era el único que decía que era redonda. Mentira podrida. Toda la Edad Media sabía que la Tierra es redonda. Toda la Edad Media. No había discusión al respecto. Pero no solo eso, volvamos a la experimentación. El primero en experimentar no es Colón, tampoco es Leonardo. Hay anteriores. Por ejemplo, en la escuela de Chartres, allá en el año 1000 y pico, ya los maestros les dicen a los estudiantes que si quieren conocer la naturaleza, ¿qué deben hacer? Observar, investigar, experimentar. No deben basarse ni en la autoridad de la religión para observar la naturaleza, para entenderla, ni en la autoridad de Aristóteles, que era tal vez el peor lastre que había en esa época del progreso de la ciencia. Ya en el siglo XIX, hago un paréntesis, Pierre Duham escribió un libro, perdón, me equivoqué, a principios del siglo XX, porque era por 1919, por ahí más o menos, Pierre Duham publicó un libro demostrando todos los aportes medievales a la ciencia. El segundo tomo de ese libro tardó 60 años en publicarse, porque la gente no quería, los que tenían el poder sobre la comunicación no querían que se publique, por lo que acabamos de decir, el lastre de la cultura popular. Y cuando decimos popular no queremos decir simplemente del pueblo ignorante, iletrado. No, también hay personas leídas y escribidas que tienen ese lastre de cultura popular. Bien, cerremos ese paréntesis y sigamos. Ya en la escuela de Chartres se habla de investigar, de observar. Si pasamos a otras universidades medievales, París, Oxford, etc., nos encontramos con personajes que hacían investigación, que hacían experimentación con los límites propios de la técnica de la época. No se olviden que los monjes medievales, los frailes medievales, los laicos medievales, no tenían todavía el microscopio o el telescopio. Aunque según las últimas investigaciones, quienes inventan el lente para poder leer mejor son los monjes. El lente no es invento oriental, como se decía hasta hace poco, también por razones ideológicas. No tenían medios especializados, pero hacían lo posible. Por ejemplo, mucho antes de Galileo, Buridan ya hizo experimentos sobre la caída de los cuerpos. Existen, a pesar de las destrucciones masivas de los documentos medievales, existen manuscritos en que se ve los esquemas de estos monjes investigadores, experimentadores, botar, hacer caer un peso en el aire, en el agua, en aceite, hacer caer un peso en un tubo o hacer caer un tubo con agua, o hacer caer un peso en un embudo con agua, ver la diferencia de la caída. Hay experimentos medievales sobre la luz, no solamente con el ojo simple, no tenían todavía telescopio. Por ejemplo, llamaba la atención por qué se forma el arco iris. Ya no se acepta la idea, verdad, tradicional, bíblica, que es una señal de la paz enviada por Dios. Eso está bien para el asunto religioso. Sí, es un símbolo, es un signo. No, pero hay que probar científicamente, usamos la palabra moderna, cómo se forma el arco iris. Y hay toda una investigación sobre la luz. ¿Cómo? Pues observaban cómo pasa la luz a través de una gota de agua. Más tarde fabricaron pequeñas esferas de vidrio con agua adentro.
El vidrio viene de mucho antes, pero comienzan a hacer estas experimentaciones. Y se da un paso más. Se comienza a decir, no basta que esto resulte de una vez. Se necesita una constante, se necesita una permanencia en los resultados. El método. Acaba de mencionar rápidamente a Buridan, podría hablar de muchos otros nombres, pero no les quiero a ustedes agotar con eso. También habla de la inercia. Claro, no usa la palabra inercia, usa la palabra latina ímpetus. No llegará ya a la claridad de Newton, pero en cambio sí comienza a reflexionar que el movimiento no se debe a una serie de aspectos, como decía Aristóteles. ¿Por qué un objeto se mantiene en el aire? Aristóteles decía, porque el aire lo sostiene. Buridan dice, no señor, hay una fuerza que impulsa a ese objeto, ímpetus, etcétera. Aquí podríamos nosotros hablar de muchos otros aspectos de la ciencia medieval, pero hay más, como digo. Yo quiero recalcar la mentalidad, las ideas claras. Hay que distinguir lo que nosotros podemos saber, interpretar en base a la religión y lo que podemos saber e interpretar en base a la ciencia. Claro, en esa época había otro ámbito que era la filosofía, ¿verdad? Hay que distinguir. De tal manera que no es que hay una noche oscura, como se dice popularmente, entre los griegos y los hombres del Renacimiento. No hay esa noche oscura. Hemos mencionado a Galileo hace un rato, el caso más famoso. Todos ustedes han visto en la universidad un letrero que tiene un error además ahí, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Sobre Galileo, ¿verdad? Un letrero amarillo ahí, ¿no? Tiene un error, pero bueno, vayan y detecten el error. Ese es el deber para mañana. En todo caso, hemos hablado de Galileo, en fin. ¿Qué dijo, por ejemplo, el cardenal Bellarmino, si estoy bien, sobre esto? Miren, la Biblia no nos dice cómo van los cielos. La Biblia nos dice cómo se va al cielo, que es otra cosa diferentísima. No podemos buscar en la Biblia las respuestas científicas. Bellarmino, Baronio y otros dijeron lo mismo. Otros personajes se equivocaron, estoy de acuerdo en eso, pero bueno, ¿a dónde quiero ir llegando? Hay una mentalidad de acercarse a la realidad material desde otra perspectiva. Habrá gente que se opone, estoy de acuerdo, pero les cuento una mini anécdota. Todavía en 1916 aproximadamente, y esto lo cuenta el doctor Gualberto Arcos en su Historia de la Medicina en el Ecuador, había médicos que en la central se oponían al uso del microscopio y decían, ¿qué ha de estar viendo esos bichitos en los titilimundis? Titilimundi era un aparato que se llama también caleidoscopio, que nosotros de niños usábamos para jugar, eran muy lindos. ¿Qué ha de estar viendo bichitos hace apenas 100 años? Opositores a la ciencia lamentablemente siempre ha habido. Hay algo más. Hemos mencionado el gran aporte científico de los griegos, y eso es innegable. Tenemos que mencionar el gran aporte científico de los árabes, eso es innegable. Pero hay un vínculo y un transmisor entre la ciencia griega, la ciencia árabe, que significa escrita en árabe, porque no siempre los que escriben en árabe son árabes. Algunos son de otras etnias, de otras religiones, etc. En todo caso, los árabes son grandes transmisores de elementos científicos, también hacen progresar desde Oriente a Occidente. ¿Quién es el vínculo y el transmisor de griegos, árabes hacia Europa? La Iglesia católica. ¿Por qué se conservan los manuscritos de los pensadores griegos, romanos, etcétera, sobre todo griegos? Porque los monjes los copiaron. Todos los documentos, los manuscritos que nosotros tenemos en la actualidad vienen del siglo XI para acá. Hablo de manuscritos de carácter profano, no hablo de la Biblia, esa cosa que es diferente. Manuscritos de la Biblia y anteriores a Jesucristo, pero manuscritos científicos, piensen ustedes
Euclides, Pitágoras, etcétera, los mismos médicos, del siglo XI para acá. ¿Quién conservó esos manuscritos? La Iglesia. ¿Quién tradujo después en gran parte? No siempre solo la Iglesia, pero ¿quién tradujo después? La Iglesia. Y cuando llegan a España, un poco también a Sicilia, pero llegan a España los sabios árabes, los sabios judíos, los sabios cristianos, ¿quiénes son los encargados de llevar esta sabiduría, esta ciencia, estos principios de la ciencia hacia Occidente? Son también eclesiásticos. ¿Quién lleva los números que los árabes trajeron de la India hacia Occidente? No voy a meterme en toda la historia de los números posicionales, ¿verdad? Pero llevan a España, y en Vic, un sacerdote francés, Gerberto de Aurillac, que después será papa, lleva los números a Occidente. Años más tarde, un par de siglos más tarde, Fibonacci en Italia ya comienza a hacer sus teoremas, sus teorías, en fin, pero no es el que lleva los números a Europa. Fibonacci ya recibe eso desde antes. Y ustedes hagan un pequeño ejercicio. Traten de hacer una simple, elemental multiplicación en números romanos y verán la dificultad. El cambio del número romano al número posicional es fundamental para la ciencia. Y ya hablando de números, ya en esta época, estoy hablando de la Edad Media, y hay varios profesores universitarios que dicen que sin las matemáticas no puede haber ciencia. Bien, me queda mucho en el tintero, ¿verdad? Mucho en el tintero, pero quiero terminar también con una lectura. Y voy a leer un pequeño texto de alguien que no es precisamente un curuchupa reaccionario, cavernario como el Carlos Freire. No, es un hombre más bien de avanzada, uno de los iconos del pensamiento posmoderno. Norberto Bobbio. Norberto Bobbio escribió: para mí, la diferencia fundamental no se da entre creyentes o no creyentes, sino entre pensantes y no pensantes, o bien entre quienes reflexionan sobre los auténticos porqués y los indiferentes que no reflexionan. Muchas gracias.